¿Qué tal, Bitcoiners? Un video para mostrarles qué pasa cuando mandas de Bitcoin a Bitcoin Cash, de Bitcoin a Tether o de Bitcoin a Litecoin. Es porque me llegan muchas preguntas de aquel video donde les mostré que sin querer había enviado de Bitcoin a Tether. En su oportunidad envié un montón de Bitcoins a Tether de una wallet a la cual yo no tengo el control. Es una wallet de una exchange. Entonces ya eso le agrega un poquito más de dificultad a la ecuación. Pero no importa, es decir, yo estoy seguro que voy a recuperar mis Bitcoin porque es muy sencillo de hacer. A ver qué pasa. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando envías de Bitcoin a Bitcoin Cash. Y esto puede ser al revés, de Bitcoin Cash también a Bitcoin. De esto me ha llegado muchísimo y he tratado de ayudar lo más que puedo a las personas que han hecho este error. Y es muy sencillo, ustedes se recuerdan, esta es una de las más fáciles. No vamos a poner el ejemplo como si esto lo hubieran hecho a un exchange, sino que ustedes tienen el poder de esta wallet o un amigo. Así es más fácil hacer el ejemplo. No sé si recuerdan cuando hubo el hard fork de Bitcoin Cash y después los otros 170 Bitcoin hard fork también aplica. Que nosotros teníamos control de la wallet de Bitcoin y para recuperar o para reclamar nuestros hard forks solo teníamos que irnos a una wallet que le diera soporte a Bitcoin Cash y colocar allá nuestra private key de Bitcoin. Es decir, como por arte de magia íbamos a tener la misma cantidad de Bitcoin Cash en esa wallet nueva que de Bitcoin teníamos en la wallet anterior. Si teníamos un Bitcoin, teníamos un Bitcoin Cash. Eso era como magia. Es una bifurcación donde se replicaron todas la cantidad de Bitcoin que teníamos en todas las wallets del mundo en el momento que se hizo el snapshot. Si esto es un poquito difícil de entender, no importa. Muchos hemos hecho este error, es un error tonto porque al principio de los tiempos las direcciones o las public address de Bitcoin y Bitcoin Cash tenían el mismo formato. Hoy en día, para evitar este tipo de error, Bitcoin Cash ha cambiado el formato, pero todavía si envías de Bitcoin a una billetera del formato anterior de Bitcoin Cash, puede que tengas el mismo problema. Yo, porque en mi caso mandé a un exchange, tengo que lidiar con el exchange y de que ellos tengan la private key de la wallet que yo envié. Pero vamos a ser muy claros en esto. Si tú envías de Bitcoin a Bitcoin Cash o de Bitcoin Cash a Bitcoin y te equivocas, solamente con que tengas la private key puedes recuperar tus Bitcoin. Pero lo que sí quiero dejar claro por segunda vez, porque lo dije al final de aquel video donde cometí el error, es que no existen los envíos entre blockchains. Si esta es una blockchain de Bitcoin, si esta es una blockchain de Bitcoin Cash y esta es una blockchain de USDT o Tether y esta es una blockchain de Litecoin, tú no estás enviando Bitcoin a Bitcoin Cash o Bitcoin a Tether o Bitcoin a Litecoin. Tú estás enviando Bitcoin a Bitcoin. Sé que es un poco difícil de entender, pero si esta wallet de Bitcoin se llama 1, 2, 3, 4, 5 y quieres enviar a otra wallet de Bitcoin que se llama 1, 2, 3, 3, 3, si esta persona tiene una wallet de Bitcoin Cash y sin querer te da la dirección de Bitcoin Cash que resulta ser igual, recuerden, como el hard fork, las direcciones eran iguales y solo lo tenías que reclamar con tu private key. Si esta persona te dice, oh, te di mi wallet de Bitcoin Cash, cuando tú no envías Bitcoin a Bitcoin Cash, date cuenta lo que está pasando aquí, tú enviaste Bitcoin a Bitcoin. Esos Bitcoin llegaron a una wallet de Bitcoin y alguien los tiene, que por casualidad el mismo número de public address, la misma dirección pública, es exactamente igual, que por casualidad tu amigo tiene las private key de este Bitcoin Cash. Lo único que tiene que hacer es aplicar dicha private key a una wallet de Bitcoin y ahí estarán como por arte de magia tus Bitcoin, porque tú nunca envías de Bitcoin a Tether y de Bitcoin a Bitcoin Cash. En mi caso, yo copié una dirección de Tether y el video se llama envié de Bitcoin a Tether, pero nunca sucedió eso. Yo envié de Bitcoin a una wallet larguísima de Tether, pero yo lo que hice fue enviar Bitcoin a una wallet de Bitcoin con el mismo número. Y esta persona que tiene el private key de Tether puede reclamar los Bitcoin
exportando la private key a una wallet de Bitcoin y ahí estarán mis Bitcoin como por arte de magia. Eso es lo único que tiene que hacer el exchange. Que esto puede ser un poquito confuso y complicado. Recuerden que siempre hacemos los videos en dos partes. La primera parte es un poquito complicada y luego sí van a ver cómo se ve más evidente el caso, más gráfico, más sencillo. Por ejemplo, si enviamos Bitcoin a Tether, que fue lo que me sucedió a mí, BTC, y lo envié a una wallet de Tether o USDT. Recuerden, yo no estoy enviando Bitcoin a USDT porque no existen los multiple chain send. Tú no puedes mandar a varias cadenas de bloque por ahora porque no tenemos habilitados, porque no existen todavía los atomic swap. Pero yo lo que hice fue enviar de Bitcoin a Bitcoin y da la casualidad que la public address o la dirección que envié es exactamente igual para USDT que para Bitcoin. En mi caso en particular, los únicos que me pueden ayudar son el exchange al cual envié los Bitcoin. Por lo general, ellos cobran un fee o comisión por sentar a un ser humano a resolver este problema por aplicar las private key de una wallet a donde debía llegar Tether. Deben sentarse y aplicar dichas private key en otra wallet y verificar que los Bitcoin llegaron de aquí para acá. Yo tengo el TXID o el hash que demuestra el envío de Bitcoin a Bitcoin y ellos lo único que tienen que hacer es verificar ese TXID y que los Bitcoins se encuentren en una wallet de Bitcoin. Recuerden que en este caso Bitcoin Cash era un hard fork de Bitcoin y la wallet o la public address, la wallet a donde te llegan los Bitcoin, tenía la misma forma, el mismo formato que el de Bitcoin. En el caso de USDT o Tether es mucho más interesante porque es un USDT o Tether nace de Omni y Omni es un proyecto de second layer o una segunda capa que viaja sobre Bitcoin. Por lo tanto, también tienen un formato parecido a las wallets de Bitcoin. Por lo tanto, mi wallet, cuando yo le copié y pegué la dirección de Tether, no tuvo ningún problema, la tomó como una wallet verdadera de Bitcoin. No dejes que ningún otro youtuber o un exchange te diga que esto no se puede hacer. Si envió Bitcoin a USDT, esta persona, por ejemplo en mi caso, nunca envié Bitcoin a Tether, eso debe quedar claro. Envié Bitcoin a Bitcoin con el mismo formato de public address. Espero que sea repetitivo, sea una manera de entender qué fue lo que pasó aquí. Y la persona que tiene la private key de BTC, obvio que tiene la private key de Tether, en mi caso. De hecho, esto en el futuro, si no utilizáramos direcciones antiguas, por ejemplo en Omni, no sé el caso de Tether, cómo están actuando eso, pero sí sé que en el caso de Bitcoin hay una cosa que llaman el BESH32, o cuando tú implementas una forma de cambiar los nuevos formatos de las public address, y esa implementación empezó con el mainnet de Bitcoin cuando empezó el Segwit. Entonces varias wallets nuevas podían empezar, por ejemplo, con BC en vez de con un número 1 o 3. En el caso de Litecoin es un poco más difícil porque tu cliente, tu wallet con la cual envías Bitcoin, debería reconocer que empieza con una L y rechazar la transacción. Alguien me dejó un comentario diciendo que había enviado Litecoin o que había enviado Bitcoin a una wallet de Litecoin en el principio de los tiempos. La dirección de Bitcoin a Litecoin, o sea, la address, tu public address, en el caso de Bitcoin, Litecoin es lo mismo, es un byte, un prefijo, un 160 bit hash, public key. Por eso le dije que esto era un poquito más complicado y me gusta más la parte gráfica que les voy a mostrar después. Y un checksum. Todo esto lo voy a hacer en otro video siguiente. Dentro de un par de videos les digo que todo esto está decodificado en base 58. Y esto es una belleza porque fue algo que nos pasó en el Telegram Group y tuvimos que aprender todo sobre la base 58. De todas maneras, sí pudo enviar Bitcoin a Litecoin porque de alguna manera ambos tenían un pay to script hash, o cuando empezaron ambos eran lo que se llama, el acrónimo de esto es
2SH. Es un estándar y si los dos pudieron, si él pudo lograr hacer la transacción de Bitcoin a una wallet de Bitcoin, pero con el mismo formato de una wallet de Litecoin, la persona, según lo que hemos, en teorías, según todo lo que hemos hablado, lo único que necesitas es tener la private key de Litecoin y aplicarla en una wallet de Bitcoin. Eso sería toda mi recomendación a la persona que dice que pudo lograr hacer eso. Vamos a hacer esto en vivo. Bueno, yo sé que lo estoy grabando, pero vamos a ir haciéndolo y luego si sale muy largo el video lo recortamos. Aquí está donde les dije que no te suceda esto. Pues, si nos vamos a OmniLayer, yo envié de Bitcoin a Bitcoin, ya sabemos eso, pero vamos a ponerlo como en el título. Yo envié de Bitcoin a una wallet de Tether. Tether es de OmniLayer. Es un second layer que va sobre la cadena de bloques de Bitcoin. Hemos hablado mucho de Tether. Cuando nació se llamaba, era un proyecto de Omni y Omni se llamaba antes Mastercoin. Pero si googleamos, vemos que todavía tenemos vida. Has creado una wallet en el servicio, en esto de Omni Wallet, y no estás seguro de cómo generar una nueva dirección de depósito para tokens del protocolo Omni. Por ejemplo, yo entro a OmniLayer, creo una wallet y dice dirección Bitcoin. ¿Cómo puedo mandar yo Tether? Wow. Y dice, cualquier dirección Bitcoin es un Omni Protocol Token Address. Es una dirección de tokens de Omni Protocol. Que acabamos de leer, señores. Si el exchange no me quiere devolver mi dinero es porque no lo quiere hacer. Aquí dice claramente, cualquier dirección Bitcoin es una dirección de Tether. Es lo que dice aquí. Sí, yo creo que teníamos que empezar por aquí, más allá de todo el papelito que acabamos de escribir y toda la clasecita. Era mucho más fácil hacer un video que dijera cualquier dirección de Bitcoin es una dirección de Tether. Todos los omniwallets creados nuevos comienzan con una dirección que es capaz de recibir Bitcoins y cualquier Omni Protocol Token, cualquier token del protocolo Omni, como Tether. Simplemente usa esta dirección o clic para generar una en MyAddress. Y una vez que el TX esté completado, verás una nueva sección para ese token. Es decir, vamos a hacerlo en vivo. Más allá de esto, yo creo que también teníamos que haber empezado por aquí. Esta es una página, este es el GitHub de OmniLayer, pero si nos vamos al soporte de HitBTC, por ejemplo, si enviaste Bitcoin a Tether o Bitcoin a Bitcoin Cash, etcétera, ya sabemos, recuperar depósitos enviados por error. Las direcciones de blockchain no son reversibles. En caso de que accidentalmente enviaras un depósito para una dirección errónea, significa que nadie tiene las llaves de esa dirección y tus monedas seguramente se perdieron para siempre. Antes de iniciar una transacción, por favor asegúrate que la dirección de destinatario contenga no typos, no tenga errores, etc. De todas maneras, si accidentalmente enviaste una moneda a otra dirección en HitBTC, podríamos ser capaces de ayudarte. Por ejemplo, enviar Bitcoin a USDT address. Señores, esto es lo que me pasó a mí y está en el ejemplo. Enviar Bitcoin a direcciones Tether o USDT. Este tipo de error son reversibles. No dejes que ningún youtuber ni ningún exchange te diga que no son reversibles. Posiblemente te encuentres con que si has enviado erróneamente a un exchange que en sus términos y condiciones dicen que no van a hacer nada para ayudarte, eso es otra cosa. Pero varios exchanges te van a cobrar un fee de $120 y te van a decir que son capaces de poner a un ser humano, a lo que ellos llaman a sus ingenieros, a colocar la private key para recuperar tus Bitcoin. Esto fue lo que me pasó a mí y HitBTC responde. Por ejemplo, enviar Bitcoin a Tether son reversibles. Vamos a ver si es verdad. Vamos a crear una wallet en OmniWallet para ver si todo esto que dice aquí es exactamente igual. Crear wallet, decimos password y vemos que como habíamos leído tenemos una dirección Bitcoin.
nuestra wallet ID y tenemos opciones como hacer un backup o importar. Podríamos hacer un backup si se nos olvida el password que acabamos de colocar. Como bien dijo, teníamos opción de agregar una nueva wallet y la dirección es una dirección de Bitcoin. Si yo envío Tether a esta dirección de Bitcoin, debería aparecer aquí el Omni Token Tether como por arte de magia cuando se cumpla el TXID. De hecho, yo puedo, de hecho, al ser una Omni Wallet, puedo enviar Tether o cualquier otro token de Omni Wallet y aparecerá aquí como por arte de magia porque la dirección es la misma que la de Bitcoin. En este caso, el exchange a donde yo envié equivocadamente Bitcoin me dio una dirección de Omni Wallet de Tether. Yo envié Bitcoin a esa dirección de Tether, pero ya sabemos que envié Bitcoin a Bitcoin y que es la misma wallet. Esas personas en el exchange solo tienen que colocar el seed o el private key o cualquier cosa que me dé Omni Wallet en una wallet de Bitcoin. Podríamos hacer el ejemplo en vivo, no tengo Tether para hacer la prueba, pero según las instrucciones yo puedo enviar Tether a esta dirección. Y los únicos pasos que tiene que hacer la persona en el exchange o la persona a la que le enviaste, si es un amigo es mejor, es mucho mejor que en un exchange porque no te van a cobrar un fee o comisión, es un backup. Colocamos el password, validamos y el backup lo va a crear. No sé cómo crear los backup Omni Wallet, pero lo vamos a ver en el folder. Y al abrirlo nos da la dirección que acabamos de ver, 1HYR. Aquí está. Y un private key, que es este. Ese private key, si alguien nos da esta Tether Wallet, que ya sabemos que esto funciona para Bitcoin, Tether, etc. Si un exchange nos da esta Tether Wallet, esto es exactamente igual a la Tether Wallet que empieza con un 1 que yo envié en mis Bitcoin. Lo único que tiene que hacer es aplicar el backup de esa Tether Wallet en, por ejemplo, una wallet de Bitcoin. Vamos a llevarnos este private key y nos abrimos una wallet. Ya saben que no amo blockchain porque es una online wallet. Sé que hay gente muy inteligente trabajando aquí, pero es el paraíso de los hackers. Yo recomiendo otro tipo de wallet como hardware wallet o Samurai en tu Android. Pero vamos a crear una wallet. Aceptamos los términos y creamos la wallet. Y vamos a demostrar que el exchange que tiene una wallet de Tether, donde yo envié Bitcoin de Bitcoin a Bitcoin, puede sencillamente ejecutar el private key en una wallet de Bitcoin. Vamos a Settings, Wallet y direcciones, importar una dirección Bitcoin. Vamos a importar una dirección generada fuera de blockchain.info, blockchain.com. Y tenemos el Bitcoin address o la private key. Vamos a colocarle la private key, que es esta. Y la importamos. Vemos que ya nos toma la private key, nos toma el public address, que es 1HYR, que es exactamente el public address 1HYR que teníamos en Omni. Y si hubiéramos mandado Bitcoin a esta Omni Wallet de Tether, es igual que hubiéramos mandado Bitcoin a Bitcoin y aparecía un balance aquí. Si después de toda esta explicación extraña de Bech32, formatos de wallet, public address, etc., y lo que hemos leído oficialmente de páginas que dicen que se puede recuperar, todavía te dejas creer de algún exchange o un youtuber que te dice no, a lo mejor eso ya se perdió, no lo creas. Hagamos un último intento.
Vamos a hacerlo un poquito más gráfico. ¿Qué pasaría si yo te dijera que tienes una wallet, por ejemplo, en Samurai? Creamos una nueva wallet y listo. Lo único que tenemos que hacer ahora es decir que queremos recibir Bitcoin en nuestra public address, en nuestra dirección de nuestra wallet recién creada en Samurai, que es la wallet que yo recomiendo. Colocamos recibir, nos va a dar una dirección, la copiamos y nos vamos, por ejemplo, a una wallet que es muy usada como Coinomi. Esta es la manera de verificar qué es lo que está pasando con las direcciones. Le decimos que tenemos unos Bitcoin y que queremos enviar. Pegamos la dirección de nuestro Samurai de Bitcoin y miren lo que sucede. Nos pregunta que con ese mismo formato de dirección Bitcoin podemos enviar a Bitcoin, Litecoin, Redcoin y por ahí debería estar Tether, Digibyte, aquí está abajo, y a cualquier token OmniLayer como USDT o Tether. Esta es la mejor manera gráfica de convencernos de que hay un problema con los formatos de las direcciones a enviar, que se ha ido resolviendo en el tiempo porque hoy los formatos de Litecoin o de Bitcoin Cash son distintos, pero estas serían las direcciones viejas o dirección ambigua. Así que ya sabes, yo voy a recuperar mi dinero si el exchange me responde rápidamente, pero en algún momento lo recuperaré. Así que son buenas noticias. Manito arriba, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente cripto.